Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, como cada mañana de sábado, estamos aquí para hablar un poco de neurología, hoy con una invitada especial, la doctora Vicky Gutiérrez, subespecialista en ortopedia y subespecialista en cirugía de mano. Vamos a esperar unos minutos para comenzar, para que estén desde el primer momento todos, así que estoy un poco alejado, no sé exactamente los que se están conectando, pero estoy un poco alejado para eso. Vamos a esperar unos segundos nada más. Bueno, en la mañana de hoy hablaremos sobre neuropatías. La neuropatía es la enfermedad de los nervios periféricos. Para eso vamos a ponerlo en contexto, hablando un poco de qué es el sistema nervioso periférico. Bueno, ustedes saben que el cerebro, médula espinal, es sistema nervioso central. De ahí salen todos los nervios a todo el cuerpo, que esos nervios van a abarcar toda la información necesaria, ya sea motora, sensitiva o autonómica, a todo el cuerpo. Todos esos nerviecitos, desde su inicio en la médula hasta la parte más final del cuerpo, se llaman nervios periféricos. En las partes proximales tienen otro nombre, pero son nervios periféricos. Entonces, vamos a hablar de las enfermedades de los nervios periféricos o neuropatías. Las neuropatías pueden ser, en cuanto a las características, pueden ser motoras, pueden ser sensitivas o pueden ser autonómicas. Las motoras son las que dan debilidad. Las sensitivas son las que dan algunas manifestaciones sensitivas como adormecimiento, sensación de quemazón, hormigueo. Y las autonómicas son las que pueden dar cambios de coloración, sudoración. Hay algunas neuropatías que son mixtas, por lo tanto tienen síntomas motores, síntomas sensitivos y síntomas autonómicos. En cuanto a las neuropatías, a su distribución, puede ser que sea de un solo nervio, se llama mononeuropatía. Cuando es bilateral de ambos nervios, se llama polineuropatía. ¿De acuerdo? Cuando es de miembros superiores, polineuropatía de miembros superiores. Cuando es de miembros inferiores, polineuropatía de miembros inferiores. En cuanto al daño del nervio, el nervio tiene dos partes que son muy importantes. El nervio viene siendo como un cable, que la parte de adentro es metálica y la parte de afuera es como una goma. Plástico. Entonces la parte plástica se llama mielina y la parte de adentro se llama axón. Por lo tanto, también se puede decir que las neuropatías pueden ser axonales o desmielinizantes. Yo voy a hablar un poco de las causas de neuropatía y después la doctora Vicky Gutiérrez nos va a aportar sus conocimientos y su experiencia sobre el síndrome del túnel del carpo. Pero bueno, ¿cuáles son las causas más frecuentes de neuropatía? Bueno, la primera causa de neuropatía es la diabetes. La diabetes da una polineuropatía sensitiva, pero también puede dar otras neuropatías. Por ejemplo, las craneales, puede dar parálisis facial, parálisis de los movimientos oculares, de los músculos de los ojos, o parálisis proximal. Esas son variantes de la neuropatía de la diabetes. En cuanto a las otras causas de neuropatía, pueden ser nutricionales, las personas que tienen déficit de vitaminas o que por situaciones especiales no consumen las necesarias vitaminas, y pueden hacer un déficit de vitamina ya sea B1, B6 o B12, que es la más frecuente de todas. El alcoholismo es otra causa de neuropatía que puede ser tanto sensitiva como motora, pero hay una causa especial motora que es el Guillain-Barré. El Guillain-Barré es una enfermedad postinfecciosa después de una infección catarral o de una infección diarreica, por ejemplo. Días después puede aparecer un cuadro de debilidad generalizada que es una polineuropatía motora que se llama Guillain-Barré. Hay una neuropatía especial que es la que nos va a profundizar la doctora Vicky Gutiérrez, que es la neuropatía del mediano, del nervio mediano, que se llama síndrome del túnel del carpo. Por lo tanto, en estos momentos la doctora profundizará sobre el síndrome del túnel del carpo, las características, la frecuencia, el tratamiento, y después yo profundizaré un poco más en el tratamiento de todas las neuropatías en sentido general, como siempre sin especificar en
tratamiento, digamos, con dosis y todo, porque el objetivo de esto es orientar y no que los pacientes y los familiares se hagan automediquen. Le damos la entrada a la doctora Vicky Gutiérrez para hablarnos del síndrome del túnel del carpo. Hola, muchas gracias, doctor Giró, por la invitación. Es un honor y un placer para mí estar acá con usted. Bueno, voy a hablar un poco ya el doctor de una introducción de lo que son las neuropatías. En este caso, el síndrome del túnel del carpo es una neuropatía periférica y que casi siempre se da por compresión del nervio mediano a nivel de la palma de la mano o de la muñeca. Esa compresión puede darse por sobreesfuerzo de las manos, por microgolpes a repetición en la palma de la muñeca, por problemas metabólicos también, como hablaba el doctor, ya sea el más frecuente es la diabetes mellitus, el alcoholismo, son causas de polineuropatía y causan lo que también se llama el síndrome del túnel del carpo, que es a este nivel. Mencionaba el doctor los síntomas que el paciente puede presentar cuando hay este tipo de neuropatía periférica. Es adormecimiento en las manos, calambre y dolor, porque es un nervio que es parte motor y parte sensitivo, aunque más sensitivo. El paciente se queja pues, de dolores nocturnos sobre todo y adormecimientos en sus manos. Entonces el paciente se levanta y tiene que sacudir la mano para poder levantar, para poder mejorar la conducción nerviosa y se pueda disminuir esa sensibilidad, esa disestesia que se presenta en la mano. Si pasa mucho tiempo el nervio con compresión, quedan secuelas, queda mucho más dolor y más molestia en el paciente, en la persona. Entonces, porque el doctor, pues como neurólogo, a nosotros los ortopedistas nos ayuda con un examen que se llama electroneuroconducción. Nosotros cuando el paciente llega al consultorio le indicamos pues que tiene que hacerse el examen para poder saber en realidad en qué estadio lo tenemos. Una parte es clínica y la otra parte tiene que hacerse con el examen. Entonces ese examen nos dice a nosotros si es un leve, un moderado o un severo. Dependiendo del nivel en que se encuentre, nosotros vamos a decidir qué tipo de tratamiento le podemos ofrecer al paciente. ¿Qué tratamientos pueden haber? Pueden haber desde movimientos de ejercicio, pueden haber inmovilizaciones, pueden haber infiltraciones y llegar hasta el procedimiento quirúrgico. Todo eso va a depender de lo que siente el paciente y del examen electromiográfico que nos haga el doctor y nos diga en qué nivel se va a encontrar. No sé si tiene preguntas, doctor. No, hay una pregunta que cuando hicimos el anuncio de la conferencia, las personas nos las están haciendo antes de yo entrar en el tratamiento general de las neuropatías, que es, reiteradamente las personas nos preguntan, bueno, pero ¿por qué me voy a operar si voy a quedar igual? Entonces, esto es importante. La operación se hace para que el paciente mejore, se libera el nervio, la doctora va a explicar. Pero esta operación es para mejorar al paciente liberando, pero a veces llega tarde un poco la operación y la doctora va a ahondar en eso. Eso es. Bueno, ¿qué pasa? Como les expliqué, el doctor nos hace el examen, nosotros nos agarramos al paciente clínicamente, vemos en qué estadio está. Si el paciente nos llega a nosotros con un síndrome del túnel del carpo leve, moderado, entonces yo le puedo ofrecer el procedimiento quirúrgico para tratar de mejorar lo que es la compresión al nervio. Disminuyen la sintomatología, se quitan las disestesias completamente a ese nivel, cuando estamos hablando de leve y moderado. Y el paciente va a tener mucha mejor evolución que si yo agarro a un paciente que tiene 10 años de estarse adormeciendo sus manos, de tener el dolor en sus manos y que yo lo opere, sí va a mejorar. Va a mejorar, va a quitarse los entumimientos, como le decimos nosotros popularmente, pero no se puede quitar completamente el dolor porque ya quedó una secuela. Después de eso, lógicamente, nosotros podemos ayudar un poco con medicación, pero nunca da igual, siempre va a haber una mejoría del paciente cuando nosotros hacemos la liberación de nervios. También existe
un síndrome de doble compresión, que es la lesión del nervio no solo a nivel de la mano, sino que puede ser a nivel del sistema cervical, que es el sistema nervioso central. Y entonces, como hablaba el doctor de un inicio, esto es como un cableado, y si hay una lesión al inicio del cableado, lógicamente lo que va a haber es molestias periféricas también alrededor de ese cableado, porque ya no está llegando igual la conducción. Entonces, eso hay que valorarlo también en el paciente para poder tomar el procedimiento quirúrgico y saber, al paciente se le explica cuándo va a mejorar, cuánto va a mejorar, y depende de qué estadio se encuentre y qué tenga el paciente como tal. Perfecto. Dos preguntitas que tienen que ver con síndrome de túnel del carpo, doctora. La primera es, ¿en qué grupo de pacientes, qué tipo de profesiones son las de más alto riesgo? Esa es la primera pregunta. ¿Y qué tratamiento o qué medidas profilácticas a la población en general usted le dice, bueno, para evitar un túnel del carpo yo le sugiero tales medidas? Ok, mire, las mujeres somos las que más padecemos de túnel del carpo. Tenemos un aspecto hormonal que está en contra de nosotras, pero ahora es mucho más frecuente en los dos sexos y se debe al uso de teléfonos y al uso de computadoras. Entonces lo que tenemos que buscar es utilizar el mouse, el portamouse, el que se mueve el mouse, que tiene una pelotita abajo. Eso reposa a los tendones y reposa el nervio, por ende, y entonces mejora la postura de la mano y disminuyen un poco los síntomas. ¿Cómo podemos tratar de evitarlo? Hay que hacer ejercicios de estiramiento. Los que se dedican a trabajar en computadora, que ahora la mayoría trabajan 8 horas, inclusive nosotros los médicos ahora estamos trabajando con computadoras, entonces son 8 horas repetitivas, y eso hay que, para mejorarlo, se pueden utilizar muñequeras nocturnas, esto es generalizado, ¿verdad? Unas muñequeras nocturnas para tratar de reposar los tendones por las noches y disminuir los síntomas y evitar que progrese a algo muy severo. Perfecto. Ahora, en sentido general, las neuropatías, ya no solamente el túnel del carpo, en sentido general, tenemos que evitar los factores, digamos que con mayor frecuencia se pueden dañar los nervios, por ejemplo, control del peso, control de la diabetes, control de la alimentación, evitar el consumo excesivo de alcohol, y hay algunas otras sustancias y medicamentos que son tóxicos. Debemos hacer ejercicio físico frecuentemente, y en sentido general el tratamiento de la polineuropatía o de las neuropatías depende de la causa que la desencadenó, pero habitualmente podemos utilizar vitaminas y podemos utilizar algunos medicamentos que son de origen epiléptico o antiepiléptico, se utilizan para la epilepsia, que se pueden utilizar para mejorar los dolores, las manifestaciones sensitivas desde el punto de vista polineuropático. También utilizamos núcleo y otros medicamentos, y se puede llegar a utilizar otros medicamentos especiales, como en el caso del Guillain-Barré. Pero en sentido general este es el tratamiento. No voy a hablar de tratamientos específicos ni de nombre de fármacos, porque tiene un alto riesgo de que las personas tengan una tendencia a automedicarse, y no es el objetivo. El objetivo es que las personas se orienten y sepan cómo evitar su enfermedad, y en el caso de que tengan los síntomas debe acudir al especialista, ya sea un neurólogo o sea el especialista de cirugía de mano. Bueno, hasta aquí lo que teníamos para la mañana de hoy. Vamos a empezar a responder algunas preguntas. ¿Somos todo oídos? A ver, dice Eddie Bernard: doctor, cuando se tiene entumecimiento, adormecimiento y ardor en piernas y brazos, ¿pudiera ser neuropatía periférica? La médula no está comprimida según electromiografías realizadas. Mire, cuando uno tiene adormecimiento de las manos y de los pies distal, eso casi siempre es una polineuropatía. Poli es bilateral, ya sea en miembros superiores o en miembros inferiores. Entonces, la polineuropatía, las causas más frecuentes, como le dijimos, es la diabetes, el alcoholismo, déficit nutricional, y puede haber una neuropatía que se llama neuropatía de fibra fina, que a veces digamos, da mucha sensibilidad, y puede incluso la electromiografía estar dentro de rangos normales. Debes acudir a un especialista, en este caso neurólogo, que se apoye en la neurofisiología, como decía la doctora, los estudios de neuroconducción,
o electromiografía, y para identificar qué tipo de neuropatía, dónde está el daño, si es en el axón, si es en la mielina, identificar la causa y poner tratamiento adecuado. Pedro López dice que él tiene neuropatía y se manifiesta en la espalda, además es muy alto. ¿Qué hace? Bueno, en realidad, Pedro, debes ir a un especialista, ¿no? A veces hay manifestaciones que tienen que ver con alguna otra enfermedad que no necesariamente es neuropatía. En la espalda, la única cosa compresiva que tiene que ver también con los especialistas en ortopedia son las compresiones de los nervios intercostales, de las raíces, que tienen que ver mucho con los pacientes de ortopedia, pero habitualmente debe asistir a un especialista, ¿no? Sí, ahí quiero un poquito... Sí, como no, doctora, con mucho gusto. ¿Qué pasa? Puede haber la combinación, como les mencioné, de que haya un problema a nivel central, que en este caso va a ser la columna, la que guarda a la médula, y puede haber el problema periférico. Entonces se combinan las dos cosas y puede confundirnos si es meramente central o periférico. Pero, como dice el doctor, pues aquí lo mejor es que usted se estudie y que se defina mejor qué tipo de compresión tiene o qué tipo de lesión tiene para poderle dar un tratamiento más adecuado. Perfecto. Listo, entonces. Bueno, este video va a quedar publicado. Espero que les sea útil. Ustedes van a tener aquí nuestros contactos, el contacto de la doctora va a ser compartido tanto en la página nuestra como en la página de la doctora. Pueden utilizar nuestros contactos para cualquier duda, cualquier consulta que la necesiten de forma presencial. Así que con mucho gusto estaremos a vuestra disposición. Ha sido un enorme placer en mío propio y en la doctora. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted, doctora, por tener la gentileza de venir. Claro, sí. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Bueno. Buen día.